Benvinguts a tothom, bienvenidos a una conferencia más aquí en Girona. Hoy vamos a seguir hablando de todas las temáticas que hemos estado desarrollando estas últimas conferencias. Ya sabéis que hemos estado hablando de la estatua de Daniel y hoy vamos a tocar un tema también muy interesante porque es otra profecía que dio Daniel, el profeta Daniel en su momento, que es el capítulo de Daniel 7, donde se complementa toda esta visión que tuvo Daniel y por tanto da datos añadidos muy interesantes que vienen a reafirmar lo que ya dijo en su primera visión y en lo que está aconteciendo también hoy en día. Por lo tanto, os invitamos pues, a estar atentos, a poder sacar información valuosa de todo esto y valiosa. Y como siempre, también deciros que vamos a empezar con una introducción musical en la cual pues, vais a tener pistas acerca de lo que se va a hablar, para ponernos en ambientación y que podamos también pues, percibir lo que se nos va a decir de una manera más amena. Así que nada más, adelante con la conferencia y esperamos que sea de vuestro interés. By the rivers of Babylon, there we sat down. Buenas tardes. Bien, supongo que las imágenes que habéis visto con las músicas asociadas, algo habréis conectado. Quizá, sobre todo en la última parte, no habréis entendido mucha cosa, como la música de Psicosis, la famosa escena de la ducha, se relaciona con ese último animal tan extraño. Quizás en la anterior imagen también quizás os ha sorprendido porque habéis oído una música griega y se veía un leopardo de 4 cabezas. Las dos anteriores quizá era más sencillo, pero hoy vamos a tratar en definitiva de lo que habéis visto aquí en imágenes. El capítulo, como decía Luis, 7 de Daniel, es un libro, es un capítulo que es una ampliación impresionante de la estatua de Daniel 2. Hay mucha gente que solo trata la estatua de Daniel 2 y se queda con ese concepto y no sabe que después el capítulo 7 y el 8, que hoy no lo vamos a tratar, da matices, ampliaciones realmente impresionantes sobre esa misma profecía y que, como siempre hemos de decir, y nos afectará directamente a todos nosotros. El título de la conferencia de hoy es el que podéis ver, El poder que quiere dominar el mundo. Y hablamos en futuro, pero hoy vamos a ver también que este mismo poder ya estaba en el pasado. Empezamos a leer Daniel capítulo 7. Iremos versículo por versículo, hemos puesto una ilustración de cada versículo o 2 versículos para que veáis cómo realmente hay una asociación de conceptos y así visualicéis quizá mejor lo que Daniel estaba viendo. Llegará un punto en medio de los versículos que empezaremos a hacer una información más extra de lo que se está leyendo, que es a lo que nos va a llevar el texto. Esto empieza así. Y mirad cómo una vez más Daniel sitúa el momento en el cual él tiene este sueño. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre.
Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y ahora si me detengo aquí digo, ¿y esto qué es? ¿Todo lo que vio? ¿Se había tomado algo que le hacía ver cosas tan extrañas, Daniel? ¿O esto tenía algo de significación profunda? Bueno, en Daniel 2 lo clavó, ¿eh? Pues veamos ahora con Daniel 7 qué nos dirá al respecto. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y ahora mirad cómo empieza. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Os recuerda algo esto sobre Daniel 2? Hay un paralelismo tremendo entre esta profecía y la anterior. Vamos por partes. 4 bestias. Van apareciendo sucesivamente Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. ¿Por qué se las describe así? Pues esto lo iremos viendo. Bíblicamente hemos visto que al principio él ve que hay unos vientos que chocan entre sí. Los vientos en profecía es conflictos bélicos, guerras. ¿Se produjeron estas guerras? Efectivamente, es la forma en que estos imperios fueron sucediéndose uno al otro. ¿Y salían de dónde? Del mar. Y el mar en profecía son multitudes de gente, mucha gente. Aquí tenéis el paralelismo. Supongo que mientras iba leyendo quizás ya estabais mentalmente asociando conceptos con la anterior profecía. Babilonia, cabeza de oro en la estatua de Daniel 2, león alado en la profecía de Daniel 7, Medo-Persia, pechos y brazos de plata, el oso, que tenía 3 costillas entre los dientes. Y luego veremos qué es esto. Grecia, la parte del bronce, aparece también como el leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Roma, que hemos visto también que aparece esa bestia, que incluso dice que tiene algo de hierro, ¿no? Está desmenuzando con el hierro. Y vimos también la parte final, Europa más papado en Daniel 2, en los pies de barro mezclado con precisamente
con el fango, con el hierro, y vimos y veremos cómo esa grande bestia también va a significar Roma, Europa, más algo más. Ahora algo sorprendente. Y ahora os recordaré algo de lo que estuvimos hablando sobre diosas. El versículo 17, él sigue narrando. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Vamos a verlas por partes. Primero ve un león alado. Es el símbolo de Babilonia. Mucha gente, cuando ve la puerta de Ishtar, se puede fijar en que hay el león, pero a veces no se dan cuenta, aquí y en otras representaciones, que precisamente el león también puede llegar a tener alas, como aparece aquí. ¿Por qué aparece con alas? Mirad, recordad, el dominio de Babilonia, aquí veis el terreno que llegó a ocupar. Fijaos qué llegan a decir en este artículo. Cuando Nabucodonosor ordenó la reconstrucción de la antigua ciudad de Babilonia a mediados del primer milenio antes de Cristo, las paredes de los templos, puertas y palacios se decoraron con imágenes de bestias míticas, protectoras, y de animales consagrados a los dioses, representados en paneles de ladrillo vidriado en brillantes colores. Este león, que simboliza los poderes de la diosa babilónica Ishtar, era uno de los aproximadamente 120 leones que recubrían las paredes de la vía procesional en Babilonia. Su función era proteger esa ruta sagrada, sobre todo cuando las estatuas de los dioses babilónicos pasaban por él y por la puerta de Ishtar, camino del templo donde se celebraba el festival de Año Nuevo. Había la puerta de Ishtar, pero había todo este pasillo, esta vía procesional, donde las paredes también estaban decoradas con este tipo de animales, y en este caso en concreto, el león alado. Y a veces puedo decir, qué bonito, un león alado, muy bien, pero ¿a qué hacía símbolo? Pues precisamente la diosa Ishtar. Qué cosas, ¿eh? Y esto lo refleja también Daniel en la profecía. Por tanto, sí, aún todo esto tenía que ver con diosas. Volvamos con estas 4 bestias. Luego ve ese oso, que es Medo-Persia, más alzado de un lado que del otro. ¿Por qué lleva 3 costillas en la boca? Porque conquistó Lidia, Egipto y Babilonia. Fijaos, cómo la profecía detalla precisamente que devora mucha carne. Y aquí veis los territorios precisamente. ¿Por qué estaba más levantado de un lado que del otro este oso? Recordad, los medos y los persas se unen, pero unos eran más poderosos que los otros. Por eso esa bestia, que es solo una, anda un poco iniesta. Luego viene la otra bestia, el leopardo de 4 cabezas y 4 alas. Grecia. El territorio muy extenso, pero hay algo que debemos recordar. Grecia, lo vimos, con Alejandro Magno a la cabeza, hizo unas conquistas muy rápidas. Eso es el símbolo precisamente de las 4 alas. Alas, más rapidez. Y las 4 cabezas denotan la repartición de su imperio por 4 generales, que ya lo vimos en la profecía de Daniel 2. Seleuco I Nicator, Ptolomeo I Sóter, Lisímaco de Tracia y Casandro de Macedonia. Pero después viene la bestia más bestia de todas. ¿Y qué era esta bestia? Si recordamos la estatua de Daniel 2, vamos asociando conceptos. Roma y las tribus bárbaras en Europa. La bestia espantosa y terrible con 10 cuernos. Recordamos en cuántos se quedaron al final de las 13 aproximadamente tribus bárbaras, 10, que fueron las que terminaron consolidando lo que es Europa. Aquí tenéis precisamente cómo era el Imperio Romano, abarcaba muchísimo, más que todos los otros imperios anteriores, pero luego de ellos, ¿qué sucede? Vienen los bárbaros y queda todo repartido de este otro modo. Y es lo que finalmente se termina convirtiendo en Europa. El texto de Daniel 7 nos sigue diciendo: después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Recordáis cómo terminaba la estatua de Daniel 2? Que aparecía en escena la roca que impactaba en los pies, desmenuzaba toda la estatua, se convertía en un gran monte. ¿Y qué simbolizaba? Lo vimos claramente. La segunda venida de Jesús, ya poniendo su imperio definitivo por siempre. Pues aquí nos viene a decir lo mismo. Además, nos da un detallito ya extra.
¿El reino es solo de Dios? No, también lo poseerán los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos? Ahora, claro, cuando uno dice santos en nuestro país, en la cultura que tenemos por aquí, entendemos por conceptos a alguien que está en un altar, es San no sé qué, San no sé cuánto, y San Pancracio, lo que queráis. Bueno, bíblicamente los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estos son los santos. Por tanto, que la Iglesia Católica diga ese es un santo o lo hacemos santo, no necesariamente es verdad. Dios sabe si será salvo o no esa persona, pero no es el significado de los santos bíblicos para nada. O sea, nos está diciendo que los salvos de todas las épocas son los que van a heredar también el reino de Dios. Y mírate esto otro. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Desde luego, ya por la descripción vemos que es una bestia totalmente distinta. Y él quería saber, Daniel, ¿qué es esta cuarta bestia? Bueno, pues mirad. Continúa diciendo, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Estamos viendo algo ya distinto aquí. Ese poder se dedica a ir contra los santos, que bíblicamente son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué poder llegó a hacer esto? Además dice, y los vencía. ¿Ya habéis visto? Lo aplastaba todo, lo desmenuzaba todo. Deberemos indagar un poco para saber quién era este poder. Continúa diciendo, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Llega un punto y final sobre esa bestia. El anciano de días, o sea, ¿quién es el anciano de días? La descripción que siempre se da de ¿quién? De Dios Padre, ¿no? Y dice, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Por tanto, a veces pensamos solo en que el Dios es el que hace el juicio, ¿no? El juicio final, siempre se habla de esto, pero es que también dice que se da ese juicio a los santos, a los humanos que han sido salvos. Y llega ese tiempo y los santos reciben el reino. Bien, el reino de Dios, evidentemente. Volvamos al versículo 23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Diferente de los primeros. Ya no está en la misma consonancia. Todos eran, ¿qué? Pueblos bárbaros que salen y dominan lo que era Roma. Pero es que resulta que nos habla que de repente hay uno que es distinto de esos primeros. Y además dice, y a 3 reyes derribará. Bueno, pues vamos a profundizar un poco en todo esto. Mirad, esto lo podéis buscar por vosotros mismos para encontrar datos. 3 grupos germánicos abrazaron el arrianismo. ¿Qué era el arrianismo? ¿Lo sabéis? Era una forma de religión cristiana en el cual decían que cuántos había en la deidad. Dios Padre, Dios Hijo, pero no Espíritu Santo. Eran contrarios a esto. Y presionaron las fronteras del Imperio Romano. O sea, eran 3 tribus bárbaras que aceptaron el cristianismo, pero en la forma de arrianismo, eventualmente contribuyendo a su desintegración. Estas tribus bárbaras no causaron la caída por sí solas, pero su influencia junto con otros factores internos y externos llevó al colapso del imperio. Mirad estos 3 grupos, ¿quiénes eran? Visigodos, liderados por Alarico, saquearon Roma en el año 410, ya de la era cristiana, marcando un golpe simbólico y real para el imperio. El otro, los vándalos, cruzaron el Rin,
el río, en 406-407, se establecieron en Hispania y eventualmente conquistaron África, convirtiéndose en una amenaza naval. Y luego los ostrogodos, bajo la presión de los hunos, se asentaron en Italia y eventualmente establecieron su propio reino. Estos grupos, a diferencia del resto de los pueblos germánicos, se convirtieron al arrianismo, una forma de cristianismo considerada herética por la Iglesia Católica, que ya existía entonces. Su influencia religiosa, combinada con su poder militar y la debilidad interna del Imperio Romano, contribuyó al proceso de descomposición del imperio. La caída de Roma fue un proceso complejo, no un evento único, y aunque estas tribus jugaron un papel importante, no fueron las únicas causas. Pero fijaos que son 3 pueblos y veréis qué implicación tienen en el tema profético. ¿Quién es el que sustituye y vence cuando esos 3 pueblos bárbaros caen? Pues los que estáis viendo en imagen. Lo que termina siendo la Santa Sede, el poder papal. El versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, Dios, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, ahora empezamos con el gran enigma. ¿Qué es todo esto? Vemos que lucha contra Dios, que lucha contra el pueblo de Dios, los quebranta, pero ahora añade, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y por si fuera poco, dice que los santos serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y ahora, claro, ya supongo que mentalmente estáis pensando, bueno, ¿y esto qué cantidad de tiempo es? ¿Qué quiere decir un tiempo? Vamos a ver todo esto. Vamos por partes. Hablará palabras contra el Altísimo, que es Dios. A los santos del Altísimo quebrantará. Esta imagen ya lo está diciendo todo. ¿Quién fue contra todos aquellos que no aceptaban el catolicismo? Pues el papado, mandando a los suyos para que, a través del poder civil, torturaran a todos aquellos que les hacían estorbo, porque no aceptaban lo que ellos creían, o querían que creyeran. Y pensarán en cambiar los tiempos y la ley. Aquí os muestro 3 imágenes. El momento del nacimiento de Jesús. ¿En qué momento de la historia situamos eso? Esto es importantísimo. Luego vemos un calendario semanal, empezando por domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, que es como vimos ya en conferencias anteriores, que es como es la semana originalmente. Pero luego vemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que es como normalmente toda la gente lo conoce, al menos en nuestro país. Aquí ha habido algo raro, ¿no lo notáis? No se corresponden los días de antes a los de ahora. Y a la derecha vemos una representación de Moisés con los 10 mandamientos, la ley. Ahora explicaremos todo esto. Y recordad, serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pues ahora vamos a empezar a sacar el agua clara de todo esto. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Durante este periodo el cuerno pequeño persiguió al pueblo de Dios, nos dice Daniel 7:25. En arameo, Idán es la palabra tiempo, significa año. Por tanto, el año profético antes constaba de 360 días, de manera que 3 tiempos y medio son lo mismo que 3 años y medio o 1260 días proféticos. Siendo que un día profético equivale a un año, y esto ahora lo vamos a ver demostrado en los textos bíblicos, entonces 1260 días son lo mismo que 1260 años. Estamos viendo de un poder que abarcaría 1260 años de historia destrozando al pueblo de Dios. En profecía un tiempo, un año. Mirad lo que nos dice Daniel también en un capítulo que no hemos tocado, es el capítulo 4, por eso os recomiendo que leáis el libro de Daniel. Y una vez más repito, no la versión católica, que está alterada, sino en otra versión cualquiera. En el versículo 16 nos decía, su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Esta imagen es una representación del rey Nabucodonosor. Después de haber tenido ese sueño y haber loado tanto a Daniel, resulta que llega un punto en que de repente dice, esta es la gran Babilonia que yo he hecho, y se hace el chulo.
no ha aprendido la lección. Cuando Dios le dice, mira, que después de ti habrá otro imperio y otro imperio, etcétera, etcétera, no aprendió la lección. Y Dios de repente hace que caiga así como una bestia. Como una bestia. ¿Y sabéis cuánto tiempo estuvo así? Estos son registros históricos. 7 años. Hasta que de repente le vuelve la claridad mental y reconoce que Dios es Dios y que él ha hecho la gran pifia de su vida, y estaba advertido. Porque el profeta se lo dijo y no quiso hacer caso. Y pasó esto. Luego fue restablecido al reino. Esto es impresionante, no había pasado nunca en la historia. A un rey que le pasase eso, pues le pasó. Y esos 7 años fueron 7 tiempos. En profecía, un día también es un año. Mirad lo que os decía, Números 14:34. En el Antiguo Testamento dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Esto es cuando quieren entrar a Canaán y han recorrido la tierra 40 días, pero se rebelan y dicen, vale, pues ahora, mira, día por año, estaréis 40 años vagando por el desierto. No lo dijo Dios, pero desde luego ya queda claro que es por tontos, por no hacer caso de Dios. Un día se lo equipara a un año. Es la forma en que tuvieron de reaccionar finalmente algunos. Y Ezequiel, capítulo 4, versículo 6 dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Al profeta Ezequiel le dice, mira, ¿sabéis? El profeta Ezequiel tuvo una vida un poco complicada como profeta, porque en su vida tenía que hacer cosas para que el pueblo entendiera, bajo la simbología de lo que él hacía, el mensaje que Dios les daba al pueblo que no querían escuchar ni de casualidad. Y la gente sabía que él era un auténtico profeta y todo lo que hacía tenía un significado. Le dijo, pues mira, ponte así y si estás 40 días de este lado será, pues eso, un día por año, 40 años que el pueblo también le pasarán cosas. Por tanto, en profecía hay una simbología, día por año. Dicho esto, vamos a verlo gráficamente. Tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Sabéis? En el libro de Apocalipsis también se repite el mismo concepto. ¿Sabéis? Muchas veces se estudia el libro de Daniel o se estudia el libro de Apocalipsis. Y es que el libro de Daniel y Apocalipsis se complementan, van unidos totalmente. Y eso que hay una diferencia de años abismal entre una escritura y otra. Un tiempo, un año. 12 meses por 30 días, 360 días. En el plural, curiosamente, la palabra para el plural es 2 tiempos. Por tanto, 2 años, 24 meses por 30 días, 720 días. Y medio tiempo sería medio año, 6 meses por 30 días, 180 días. Así queda 3 años y medio, 3 tiempos y medio, es igual a 42 meses por 30 días, igual a 1260 días. Por tanto, en profecía, 1260 años de persecución contra el pueblo de Dios. Pero ahora, claro, nos queda la pregunta, ¿cuándo empezó y terminó el periodo de los 1260 años? ¿Se ha cumplido esto en la historia o es una mentira absoluta que nos estamos inventando? Las cosas hay que demostrarlas. Pues vamos a por ello. En el año 538, después de Cristo, el Papa era Vigilio. Asumió el cargo el 20 de julio de 537 o 538, hay cierta ambigüedad en las fuentes, y su pontificado se extendió hasta el 10 de enero de 555, según la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su elección papal fue un punto de inflexión, ya que marcó el fin del control ostrogodo sobre la elección papal. Sí, los ostrogodos dominaban quién iba a ser el papa, pero eso es ya el año 538. A partir de aquí hay un cambio radical. En el año 538 ocurrieron eventos significativos, especialmente relacionados con la guerra gótica y el auge del papado. El general bizantino Belisario, después de un asedio, logró que los ostrogodos abandonaran Roma, lo que marcó un punto de inflexión en la guerra y liberó al papado de la influencia ostrogoda. Esto permitió que el poder papal se consolidara y comenzara a expandirse. El asedio de Roma por parte de los ostrogodos, liderados por Vitiges, llegó a su fin en marzo de 538, permitiendo que Belisario recuperara la ciudad para el Imperio bizantino.
Por tanto, año 538 empieza la supremacía papal. Ya nadie les iba a hacer sombra. Habían caído los 3 anteriores pueblos bárbaros, y de allí el papado coge el poder. La salida de los ostrogodos de Roma liberó al papado de su control, lo que llevó a un aumento del poder político y religioso del papa. Recordad, no solo era cuestión religiosa, también cuestión política. Algunos consideran que este año marca el inicio de una era de supremacía papal, con el papa asumiendo un papel más importante en la política europea. Bueno, absoluto, en nada fue. En resumen, el año 538 fue un punto de inflexión en la historia de Europa, marcado por el fin del asedio de Roma y el fortalecimiento del papado. Por tanto, en un mapa cronológico, poned 538. Ahora id pensando, si a partir de aquí son 1260 años, ¿dónde nos va a llevar esto? Vamos por partes. Vamos a ver este ascenso del cuerno pequeño. Retrocedemos 5 años. En el año 533, el emperador Justiniano publicó un decreto reconociendo al obispo de Roma como la cabeza de todas las iglesias santas, lo que es conocido como ser papa. Pero esto fue en el 533. Para hacer efectivo ese nuevo decreto, envió a su general Belisario a África con un ejército para aplastar a los opositores vándalos. El mismo general luchó después contra los ostrogodos, quienes habían vencido a los érulos, expulsándolos por fin de Italia en el año 538. Entonces se hizo efectivo el edicto. Fijaos, pasa esto unos años antes, pero el edicto empieza en 538. Por tanto, el punto de la profecía a partir de aquí. Eso otorgó al papado el poder pleno, tras la división de los territorios romanos por los reinos bárbaros. De esa manera, los 3 cuernos, que son 3 reinos, fueron arrancados delante del cuerno pequeño, que es lo que aparece en Daniel 7:8. Entonces, ¿ese cuerno pequeño quién es? Así se efectuó la transición de la Roma pagana a la Roma papal. ¿Recordáis la estatua de Daniel? Roma era hierro, las piernas de hierro, pero ¿y los pies? ¿Se quedó sin hierro en los pies? No, seguía habiendo hierro. Por tanto, transición de Roma, ¿de qué tipo? Pagano, ¿a qué? A Roma papal. Sigue siendo Roma. Aquí tenéis los 3 pueblos, ostrogodos, érulos, vándalos, ya los veis marcados con crucecita, son aniquilados, desaparecen del mapa, y eso le da el poder total ya precisamente al papado. El papado se convirtió en el poder político-religioso que dominaría por 1260 años. ¿Es verdad esto? ¿Os lo creéis porque lo digo yo o...? No, vamos a demostrarlo, ¿eh? A la derecha os hemos puesto una imagen donde hay los papas de toda la historia. Incluso algunos, antes de ser papa, eran obispos de Roma y luego les dijeron papas. Bueno, esto no es correcto. Esos obispos de Roma eran los que estaban mandando en la iglesia, pero no eran papas. Papa era considerado por encima de todas las iglesias, pero ellos lo incluyen así. Bien, aquí hay más de los 1260 años porque llegamos hasta el papa actual. Ha sido añadido, ¿eh? Pero mirad si ha habido papas. El texto decía, hablará palabras contra el Altísimo. Vamos a ver qué era todo esto. Fijaos, Diccionario Eclesiástico de Ferraris. Tan grande y exaltada es la dignidad del Papa, que no es meramente humano, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. El Papa está coronado por una triple corona, como Rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. ¿Rey del cielo? ¿Quién es el Rey del cielo? ¿No es Dios? El poder del pontífice de Roma no está de ninguna forma limitado a las cosas celestiales, a las terrenales y a aquellas bajo la tierra, sino incluso afecta a los ángeles, sobre los cuales es superior, pues tiene una dignidad y poder tan grandes que forma él mismo y único tribunal con Cristo. El Papa es como si fuera Dios en la tierra. Pronta Biblioteca, artículo Papa 2, volumen 6, páginas del 26 al 29. En el libro de Daniel de nuestros tiempos queda registrado esto, que no es ciencia ficción. Esto es una declaración absoluta de medio católico. ¿Qué os parece?
¿El Papa es Dios? ¿El Papa tiene el mismo poder que Dios? Bueno, por lo que nos dice aquí, hasta los ángeles, no son nada a su lado, ¿eh? Y además forman el mismo y único tribunal con Cristo. Por tanto, de juzgar. Pueden juzgar igual. Y a los santos del Altísimo quebrantará, decía el texto también. Durante la Edad Media, que comenzó en el año 538 de nuestra era, millones de cristianos fueron perseguidos hasta la muerte por el papado. Ese horrible registro es una de las cosas más tenebrosas de toda la historia de la humanidad, sobre todo teniendo en cuenta que es por una cuestión religiosa y de conciencia. Y ahora vais a ver algunas citas de historiadores que cómo definen esto. El que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que jamás haya existido en el género humano es algo que no cuestionará ningún protestante que posea un conocimiento fundado de la historia. Esto aparece en Historia del Racionalismo en Europa, según Lecky. Es el poder que más gente ha llegado a asesinar. Además, por tener una creencia distinta. Impresionante, ¿eh? Esto es historia. La Iglesia católica romana ha perseguido. Solo un lego en historia osará negarlo. O alguien que no entienda nada de historia. 150 años después de Constantino, los donatistas fueron perseguidos y en ocasiones muertos. En Francia y en España se persiguió a los protestantes bajo la plena aprobación de las autoridades de la Iglesia. Recordad la Inquisición, ¿eh? Siempre hemos defendido la persecución de los hugonotes, protestantes franceses, y la Inquisición española. Cuando considera que es bueno el uso de la fuerza física, la empleará. ¿Habría de conceder absoluta libertad e igualdad a todas las iglesias y a todas las fes? La Iglesia católica no da explicaciones sobre su buena conducta. El Centinela Occidental, 24 de diciembre de 1908. Vaya declaraciones, ¿eh? Si tienen que cepillarse a alguien, se lo cepillan. Es sí, 1260 años. Pero además dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. A ver si es que estamos colocándole a la Iglesia Católica esto y no corresponde. Vamos a ver más pruebas. Alguien que cambió los tiempos. Preguntadle a la inteligencia artificial y os lo dirá. Esto lo pude presentar en conferencia y diciendo algo, poniendo en duda lo que termina de decir la inteligencia artificial en un aspecto. Dice, sí, Dionisio el Exiguo, que quiere decir el enano, al calcular la fecha del nacimiento de Cristo, cometió un error que aún afecta nuestra forma de contar el tiempo. Él fijó la fecha del nacimiento de Jesús en el año 753 a Urbe Condita, mientras que la fecha correcta, según los cálculos modernos, sería alrededor del 749, aproximadamente el 4 a.C. El problema principal fue su cálculo del reinado de Herodes el Grande. Dionisio basó su cálculo en las referencias bíblicas, pero estas no son precisas en cuanto a fechas históricas. Herodes reinó hasta el año 750, el 4 a.C., por lo que Jesús debió nacer antes de esa fecha, no después, como calculó Dionisio. Bien, pues todo esto aún hay algo de error aquí. A veces la inteligencia artificial aún sigue siendo artificial y falta algún detallito. Pero para que veáis, se cambió el periodo histórico, la forma de contar. Aún hay mucha gente que piensa que Jesús nació en el año 0 y no saben que el año 0 no existió. Se pasó de -1 a +1. Y es que encima no fue en ese año, fue anterior. Por tanto, hay algo que aquí os añado que no os había puesto. Habíamos hablado en conferencia anterior de 6.000 años de historia y regresa Jesús, es profecía bíblica total. Pero es que la Iglesia Católica, ya hace unos años, dijo que eso de hablar de 6.000 años, que no se podía decir. Los propios papas lo echaron por el suelo. ¿Por qué? Porque saben que si la gente sabe cuándo concluyen los 6.000 años, sabrán el retorno de Cristo auténtico, y no quieren. Por eso queda la duda si Dionisio el Exiguo calculó mal o lo hizo intencionadamente. Observamos el domingo en lugar del sábado, porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea, en el año 364, transfirió la solemnidad del sábado al domingo.
Esto ya lo veis donde aparece, The Converse Catechism, por Peter Jaisman. Cambió los tiempos y dice cambió la ley. Es lo que decía el texto, ¿eh? Este catecismo recibió la bendición papal el 25 de enero de 1910. Por tanto, ellos dicen que han cambiado el día de reposo del sábado al domingo. ¿Es cambiar la ley o no es cambiar la ley? Estos son los 10 mandamientos. Sobre el pretendido poder divino de la Iglesia Católica, mirad esto. En Doctrinal Catecism dice, si no tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello en que concuerdan todos los modernos eruditos en religión. No podría haber reemplazado la observancia del sábado, séptimo día de la semana, por la observancia del domingo, primer día de la semana, un cambio para el cual no existe autoridad bíblica. ¿Cambiaron los tiempos y la ley o no los cambiaron? Vaya que sí, mirad. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, en la Biblia, aparecen los 10 mandamientos. Ahora os lo leo tal como aparecen en cualquier Biblia en condiciones normales. Primer mandamiento, no tengas otros dioses aparte de mí. Segundo mandamiento, no te hagas ningún ídolo, ni figura de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Bueno, dice, aquí falta un trozo en el mar, en el cielo, etc. Fijaos bien en este segundo mandamiento, lo habéis leído, ¿eh? En definitiva, no tendrás imágenes para adorar. El tercero, no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. El cuarto, recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que viva en tus ciudades. Pues en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y al séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo hizo sagrado. Acordaos del segundo y el cuarto, ¿eh? El quinto, honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. El sexto, no mates o no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no robarás. El noveno, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. Y el décimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo o su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. 10 mandamientos, ¿eh? ¿Los habéis visto cómo son? Según se ha cambiado por el papado en el catecismo, aparecen así. El primero, yo soy el Señor tu Dios, no tengas otros dioses aparte de mí. Este está bien, igual que en Éxodo 20. El segundo, no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Aquí ya nos lo dice, notemos que el segundo mandamiento, según la Biblia, se ha eliminado totalmente. Y el tercero ha pasado a ser el segundo. De un plumazo borrado. El de las imágenes, qué cosas, ¿eh? ¿Por qué será? El tercero, santificar las fiestas. Hemos visto antes que el cuarto era el sábado, guardar el sábado. Y en cambio, como han eliminado el de los ídolos, pasan uno atrás. Y encima no dicen guardarás el sábado, sino santificarás las fiestas. Con lo cual el sábado se va a la porra. Vaya. ¿Cambió los tiempos y la ley o no? Los otros, el cuarto, honrar padre y madre, el otro, no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Pero claro, se encuentran en que les quedan 9 mandamientos. Pues, ¿cómo se arregla eso? ¡Hala! Ya veréis, unas tijeritas, un recorte, un empalme, ya lo tenemos. El décimo, que era el no codiciarás todo lo de tu prójimo, pues dicen, no codiciarás la mujer de tu prójimo, el 9. Y el décimo, el resto de cosas de tu prójimo, no las codiciarás. ¡Hala! Ya tenemos 10. ¿Os dais cuenta? Así se ha arreglado y ya tenemos 10 mandamientos cuando nos han timado de mala manera. Y esto se ha enseñado durante siglos y siglos y la gente se lo ha tragado porque no lee sus Biblias. Por eso. ¿Cambiarán los tiempos y la ley? ¿Se aplica a la Iglesia Católica Romana? Hemos dicho 1260 años, empezamos por 538. Si sumáis, ¿eso os lleva a qué año?
1798. ¿Y qué sucede en esa época? En 1798, el general Louis-Alexandre Berthier, bajo las órdenes de Napoleón, ocupó Roma y proclamó la República Romana, tras la captura del Papa Pío VI. Este evento fue parte de las guerras revolucionarias francesas y marcó un hito en las relaciones entre Francia y el papado. Aquí tenéis al general Berthier en una batalla al lado de Napoleón, y es el que es enviado precisamente para que apresara al Papa en Roma. Y era el Papa que veis aquí, Pío VI, que no es que esté haciendo kung fu ni nada de eso con la mano así, sino que es la bendición del 6, que tiene tanto que ver con el hombre y que tiene tanto que ver con 3 seises, etcétera, etcétera, que eso hablaremos más adelante si Dios quiere. Mirad que llevaba en la cabeza la triple corona. ¿Os dais cuenta? De abajo de la tierra y del cielo. Era Dios. Era Dios. Vamos a hacer historia. Ocupación de Roma. El 10 de febrero de 1798, Berthier lideró la entrada de las tropas francesas en Roma, provocando la huida del Papa y la posterior proclamación de la República Romana. Pío VI fue apresado y llevado a Francia, donde murió en 1799. La ocupación de Roma y la creación de la República Romana fueron un golpe a la autoridad papal y un avance de la influencia francesa en Italia. O sea, ¿qué recibe ese poder papal en 1798? ¡Pam! Una herida brutal, que leeremos que en Apocalipsis, y eso lo veremos en otro tiempo, espero que no sea en otro tiempo profético de un año, esperemos que sea antes, veremos algo al respecto. Las tensiones entre Francia y el papado continuaron hasta la firma del Concordato de 1801, que restableció ciertas relaciones entre ambos. Apocalipsis define esto como la herida mortal. Pero ¿sabéis qué dice Apocalipsis? Que esa herida mortal que recibe el Papa muere, ¿eh? Dice que después fue sanada. Y cuando dice que fue sanada, ya dices, miau, esto pinta mal. Esto pinta mal. Porque si es sanada quiere decir que volverá a las andadas. Por eso el título de la conferencia tenía que ver no solo con un poder del pasado, sino de un futuro. Para que lo veáis gráficamente, 538, tiempo es la mitad de un tiempo, 1260 años, nos lleva hasta 1798. 538 comienza la soberanía papal en Europa, con el señor que veis aquí, este papa, y comienza el tiempo del fin en 1798, cuando es apresado, y aquí lo veis, en una representación de pinturas de época, el Papa es ya totalmente deportado de Roma. Pues así concluye el poder opresivo del cuerno pequeño, pero empieza el tiempo del fin. Y el tiempo del fin quiere decir que desde 1798 para acá estamos en él. Y el tiempo del fin, si sabemos que Cristo vuelve a los 6.000 años, y eso se cumple en 2031, id calculando cada vez que ya no estamos en el tiempo del fin solo, sino que estamos llegando al fin del tiempo del fin. Y esto es muy serio, ¿eh? A partir de entonces, de 1798, los creyentes no católicos en Europa pudieron adorar libremente, salvo excepciones, como en España, en que no siempre fue posible. Pero en poco tiempo eso volverá a cambiar y será peor que nunca. Sí, será peor que nunca. Porque esa herida mortal será sanada. ¿Será sanada o ya fue sanada? Eso lo veremos también próximamente. Pero bueno, lo veremos más adelante, sí. El texto de Daniel termina diciendo, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Este poder papal. Dios hará justicia. Sí, hará justicia. Vaya que sí va a hacer justicia. Y acabará con este poder. Pero este poder va a llegar hasta el final. Solo Dios va a acabar con él, nadie más. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Sí, cuando ese poder papal concluya definitivamente, porque se ha ido restableciendo, ha ido cogiendo poder, llegará un punto en que Dios le pondrá el punto y final,
y entonces será el reino de Dios. Pero si estuvo persiguiendo al pueblo de Dios 1260 años, y ya veremos en otras profecías cuándo cogería ese poder de nuevo, y ya lo cogió, os anticipo, ¿quién le dio al papado cuando no tenía apenas nada ya, otra vez sus tierras, una gran cantidad de dinero? Tratado de Letrán, Mussolini, el dictador Mussolini de Italia. ¿Y por qué? Porque era un buen católico y porque ya estaba siendo preparado para hacer lo que pasó después con la Segunda Guerra Mundial. Hitler y Franco. Los jesuitas hicieron muy bien su labor. Y ellos son los que en definitiva han marcado que el ascenso del poder papal vuelva a ser cada vez más potente. Y solo tenéis que poner las noticias, que casi cada día aparece algo del Papa por un lado o por el otro. Y si seguís las noticias del papado, veréis que cada 2 por 3 están yendo los grandes reyes y magnates de la tierra y presidentes a ver al Papa de turno. ¿Por qué será? Si no tuvieran poder, ¿por qué van a verlo? ¿Me vienen a ver a mí? ¿O a vosotros? Que no. Porque no somos nadie, somos chicharelos. Pero el Papa tiene poder, el papado tiene poder. Y la gente no sabe que están a punto de asestar el golpe de gracia sobre la humanidad. Por eso sabemos que, como vimos, esos 6.000 años será el fin precisamente del poder papal. Y eso será cuando Jesús vuelva, esa roca que impacta, y será en 2031. Y por eso podemos decir, Maranata 2031, Señor vuelve. ¿Os dais cuenta cómo las profecías se van cumpliendo? Y esto nadie os lo puede negar. Salid afuera a ver cuánta gente conoce de esto. Os vais a quedar maravillados. Nadie sabe nada de esto, porque esto te lo han contado en la escuela, te lo han contado en alguna iglesia que haya sido católica, ¿verdad que no? Entonces, ¿cómo se entera la gente de esto? Sí, podemos distraernos con muchas cosas, pero enterarnos de la verdad que nos va a afectar nuestra salvación, la vida eterna, de eso no se entera nadie. Pues ahora vosotros ya estáis enterados. Y eso quiere decir que empezáis ya a tener que hacer un paso mental, y quizá no solo mental, para acercaros a Dios de verdad, porque ya veis que esto no son bromas. Y Dios nos ha advertido durante miles de años atrás. ¿Y aún no le haremos caso cuando ya está a punto de volver? Bien, el texto de Daniel termina así. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Y sabéis, luego viene el capítulo 8. En el capítulo 8, Dios aún le da más explicación que tiene que ver con esto, da más detalles, pero nosotros nos lo vamos a saltar. Y mientras si queréis, os lo leéis en casa, a ver a qué conclusiones llegáis. Ya lo trataremos, si Dios quiere, más adelante. Pero es que luego vamos a ver algo. Aquí os lo decía, el capítulo 8 es el complemento de Daniel 2 y de Daniel 7. Leedlo, por favor, no os lo perdáis. Pero en la próxima conferencia, sí, haremos un salto al futuro inminente que debemos conocer ya para no caer en el gran engaño, la manifestación del falso Mesías. ¿Por qué les llamamos a nuestra sala y museo el gran engaño? ¿Os lo habéis preguntado? Pues porque hay algo que se define como el gran engaño, y es precisamente que todo va a llevar a la manifestación del falso Mesías. Recordad el templo de Jerusalén, visteis lo de la vaca lazana, los preparativos, etcétera, etcétera. Pues vamos a centrarnos en todo eso. ¿Cómo va a ser esta manifestación del falso Mesías? ¿Quién va a ser? ¿Qué hará? Todo esto. Y lo veremos por partes, detalladamente. Porque si no sabemos eso, vamos a caer de 4 patas. Y os dejo precisamente con la presentación de la próxima conferencia. Dissabte 2 d'agost a les 17 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta El Gran Engany, la manifestació del fals Messies. Algú prepara el terreny per la seva aparició? A on es mostrarà? A on posarà el seu tron? Quan serà? I el més important, què farà i qui serà?
el que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc, 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. En definitiva, son temas de lo que podríamos poner en nuestra serie de puertas dimensionales, porque va a ser una continuación de algo que no terminamos de presentar del todo en su momento, donde pondremos noticias actuales que tienen que ver con toda esta cuestión y para que veáis que realmente las profecías se cumplen delante nuestro y se van a terminar de cumplir muy pronto y con hechos tan extraordinarios que ni ahora podemos llegar a imaginar, ni incluso nosotros que llevamos tantos años en esto. Pero os mostraremos todos los datos que hay de cómo va a ser esa venida del falso Mesías. Pero ¿quién lo va a preparar? Eso también lo veremos. Gracias. Hasta pronto.